Y para hablar de la contienda en los Estados Unidos, me da mucho gusto enlazarme con el doctor Ernesto Castañeda. Él es investigador y académico en la American University. Bienvenido, doctor. Hola, Emerson, muchas gracias. Doctor, ¿qué tan eficiente es realmente este discurso de odio y xenófobo en la arena electoral ahora en estos momentos en los Estados Unidos? Absolutamente, Emerson, así es. Desafortunadamente, la migración y los migrantes están en el centro de las campañas políticas, sobre todo la campaña de Donald Trump y los republicanos. Y bueno, esto no es algo nuevo, entonces voy a regresar un poquito a la historia reciente para resumir esta tendencia. Si bien ha habido siempre ejemplos de frases de odio hacia los migrantes y demás, y había esta palabra de la ilegalidad que se usa mucho entre algunas. Donald Trump, cuando anuncia su candidatura a la presidencia en el 2015, bajando las escaleras ahí en su torre en Nueva York, es donde ataca directamente a los mexicanos y nos llama a todos, sobre todo a los hombres, como estamos en contra de la ley y que somos violentos, agresores, criminales y demás, con algunas excepciones, dice él, ¿no? Es una frase muy breve, desafortunadamente. Mucha gente lo ve como simpático, como, que está diciendo la verdad, está diciendo lo que yo pienso, entonces voy a votar por él. Y es, junto con el ser un outsider, supuestamente ser una persona de éxito, ser ya una celebridad, eso y la migración y construir un muro con México es su lema de campaña y su propuesta. Le funciona, es electo en el colegio electoral en el 2016, a pesar de perder el voto popular, el voto normal, el voto nacional. Y entonces en el gobierno, en efecto, trata de imponer bastantes políticas dracónicas o extremas en contra de la migración. Sin embargo, ya después de que es electo en 16, ese tema de la migración no le funciona electoralmente. ¿Por qué digo eso? En el 2018 hay otras elecciones intermedias y muchos candidatos, siguiendo la pauta de Donald Trump, ya Trump no está en la boleta, usan este tema migratorio. Por ejemplo, Chris Kobach, que era muy cercano a este grupo de consejeros que le dicen que sí gustaron el tema migratorio, corre por gobernador y pierde. Y así un poquito más de la mitad de la gente, un poco menos de la mitad de gente que está en campaña electoral en el 18 con el tema migratorio, pierden. 2020, ahí deja un poquito de lado el muro, no lo construyó, no lo va a construir, México no lo paga, no lo va a pagar. Entonces se cambia ahí a las caravanas centroamericanas cruzando por México, llegando de manera muy vistosa a Estados Unidos y empieza a atacar a la Mara Salvatrucha, al MS-13, que van a crear en Estados Unidos un caos como está pasando, dice él, en Guatemala, El Salvador, Honduras, y trata de amedrentar a la gente de que no voten por los demócratas porque significa migración descontrolada y que los judíos, en esta teoría de la conspiración antisemita, y que las élites demócratas estaban trayendo migrantes para invadir el país y para que votaran por ellos. Todo eso falso, y no le funciona a los congresistas, no le funciona a muchos gobernadores y no le funciona a Donald Trump, que no es electo, incluso con el temor de la pandemia. La gente no le cree ya esta idea del migrante como la víctima, como el malo de la película, aunque lo sigue diciendo. Ahora, en 2022 lo mismo vemos. En el laboratorio de la migración que dirijo junto con el centro, hicimos un conteo de todas las campañas anti-inmigrantes en Estados Unidos en base a sus textos de campaña, y vemos que más de la mitad de la gente que corre lo que está en campaña en el 2022 con un discurso anti-inmigrante pierde. Entonces no es esta palabra mágica, no es esta bala de plata que piensan algunos políticos en Estados Unidos que les va a ayudar para ser electos. Y yo creo que por lo mismo no va a funcionarle en esta elección del 2024, porque ha puesto todas sus apuestas en este tema migratorio, que está exagerando él la, lo- la, el apoyo que va a tener dentro de la población americana. Un 30% es muy anti-inmigrante, son parte de su base, obtendrá tal vez el 46, 47% del voto general, en parte por su tema anti-migratorio, discriminante, pro blanco, podemos hablar más de eso, pero es difícil que pase más allá del 50% del electorado. Entonces, por poner todo, casi todo con la migración,
Yo preveo que va a perder el voto popular otra vez y está muy cercano, pero probablemente pierda el voto electoral y no sea electo. Entonces, por un lado, es la parte de la campaña, es muy fuerte, no es tan efectivo como la gente piensa, pero sin embargo, como bien decía Emerson, es un discurso de odio, es un discurso xenófobo, es un discurso que pone en peligro a gente de origen mexicano, de origen latino, que algún ciudadano que se cree literalmente las mentiras de Donald Trump puede tomar acciones propias y perjudicar o dañar o querer hacerle algún acto violento a una escuela migrante y demás, que lo hemos visto ahora, por ejemplo, en Springfield, Ohio, cuando J.D. Vance y Donald Trump dicen que los inmigrantes haitianos están comiendo perros y gatos, de lo cual hay cero evidencia, pero han habido atentados de bomba, atentados de amenazas de violencia armada. No ha pasado nada, afortunadamente, pero ahí está el miedo y el temor real. Entonces, las políticas antimigrantes y los discursos no funcionan políticamente, pero en la realidad crean un efecto muy dañino para las comunidades migrantes. Y para tener esta respuesta, desafortunadamente vemos que algunos migrantes de origen latino, mexicoamericanos y demás, se toman un poquito esta idea de que el inmigrante es malo, el inmigrante legal es inmoral, pero yo soy un migrante legal, entonces yo voy a demostrar que soy bueno y voy a votar por Donald Trump para que vean que yo sigo las leyes y que yo creo en este país, en una manera de internalizar ese odio y de deslindarse. La verdad, la gente no piensa y no vota así, pero algunos lo harán, por lo cual estamos viendo un cierto incremento en el voto latino por Trump, por el tema migratorio, y la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos de origen latino, son nacidas aquí, hablan inglés, tienen muchas generaciones, muchos años, y se quieren deslindar de ahora la nueva víctima, que es sobre todo los haitianos y los venezolanos con el Tren de Aragua y demás, que entonces está dividiendo a las poblaciones latinas e inmigrantes. Entonces, doctor, ¿por qué desde su punto de vista Donald Trump sigue con este discurso de odio? ¿A qué se lo atribuye? Sí. Están apostando de todo J.D. Vance y Trump en el tema migratorio. No ha sido redituable, pero parece en cierto lado que no se han dado cuenta o no lo quieren creer, que les ha costado elecciones en el pasado, porque funciona muy bien con la base. Cuando tienen los rallies o los eventos en persona y hablan de culpar de todo a la migración, han culpado de la violencia de armas en las escuelas a los migrantes en el debate vicepresidencial. Ahora está en culpa el otro tema, digamos, de preocupación es la inflación, la economía, que supuestamente está mal, a nivel macro está muy bien, a nivel micro sí hay ciertos problemas que Trump no arreglaría, y más que decir cómo lo arreglaría, le están echando otra vez la culpa a los migrantes, que están subiendo el costo de la vivienda porque tienen que vivir en algún lado y demás, sin ver que también los migrantes son consumidores, trabajan en el sector de la construcción y demás. Entonces le están apostando a esto porque no tienen un plan de gobierno popular. En comparación con el 2026 y 2020, tienen ahora el plan 2025, el proyecto que Trump dice que no es para él, pero bueno, todo el mundo que lo escribió eran muy cercanos a él y dicen que lo están escribiendo para Donald Trump una vez que esté de regreso en la Casa Blanca. Y son cosas muy lo opuesto a popular, o sea, a que la gente le agrade. A varios ejemplos, aparte de la deportación masiva y temas de migración muy exagerados, hay temas como quitar el Departamento de la Educación, lo que significaría que las escuelas públicas tendrían que financiarse localmente y ya no había apoyo federal para la educación pública. Muchas cosas de muchos tipos, ¿no? Claro, una prohibición completa del aborto, incluso cuando la mujer quiere tener bebé pero está enferma y moriría por el aborto, es parte del proyecto. Y cosas muy culturales como por ejemplo prohibir la pornografía, cosas así, que mucha gente que vota por Trump pues, no está de acuerdo, entonces no quieren discutir esas políticas públicas extremas que tienen, y un plan de gobierno nuevo, diferente, no está pensado por Trump y su campaña, y entonces están otra vez apostando que el miedo al inmigrante haga que algunas mujeres suburbanas que tal vez votarían demócrata por el tema del aborto, si las amedrentan de que vienen los migrantes a atacar tu suburbio, pudieran otra vez votar republicano, como lo hicieron las elecciones pasadas, que algunos minorías distinguirse de los nuevos migrantes, que está funcionando desafortunadamente, y poniéndole miedo a la gente que tiene menos educación universitaria, de que los inmigrantes son competencia contra ellos y de que son parte de una conspiración más grande de las élites y la gente educada
de querer suplantar a la clase blanca. Y desafortunadamente, o sea, no lo digo con gusto, no lo digo levemente, pero este discurso anti-inmigrante es de manera escondida o abierta un discurso racial de querer mantener a Estados Unidos como un país blanco, ¿no? De origen noreuropeo, y ven a la migración haitiana, africana, latinoamericana como una afrenta a esta mayoría blanca que sigue en el poder. Y para alguna minoría, un 30-40% del electorado americano, les suena correcto o atractivo, pero a la mayoría no. La mayoría entiende que no importa qué religión tenga, qué origen tenga, qué mezcla tenga, pues uno puede ser americano y contribuir al país. Pero sí está mucho enfocándose en ese tema Donald Trump, J.D. Vance y su equipo. Doctor, en su libro más reciente, Immigration Realities, habla, sí, justamente sobre la desinformación, las noticias falsas y las falsas creencias alrededor de los migrantes. Háblenos un poco sobre eso. Totalmente de acuerdo, Emerson. Hay una gran desinformación, una gran ignorancia por parte del electorado, parte porque no es algo que cubrimos en todas las carreras universitarias, las preparatorias, las secundarias, el tema migratorio de manera compleja. Y lo que se oye en los medios en muchos países está priorizando, digamos, que un crimen que cometió un migrante aquí, o un evento acá, o imágenes fuertes de niños no acompañados, o de violencia en la frontera, o de gente agrupada pidiendo, haciendo fila para entrar a Estados Unidos, o los campamentos de gente pidiendo asilo en México, cerca de la Comar, que obviamente generan noticias, eso no tiene duda y tienen que ser cubiertas, pero hay una normalidad, lo mundano de la migración que pasa en el 90% del resto del tiempo con el resto de las personas, que normalmente los medios no cubren. Por eso la importancia de un programa como este, donde se habla de la migración en todos sus matices, porque la gente cree muchas cosas que son falsas. Entonces en el libro exactamente cubrimos, en este caso, 10 mitos, los menciono brevemente, porque es importante que la gente lo oiga. Los voy a hacer de manera positiva para que la gente no se acuerde de lo negativo. Entonces la frontera, la región fronteriza del lado de Estados Unidos es muy segura. Si alguien está en peligro, digamos, es la persona indocumentada que vive ahí o que pasa ahí, que se ve muchas veces víctima de abusos de muchas personas, pero no son los que están produciendo inseguridad. Las ciudades fronterizas como El Paso, San Diego y demás son de las ciudades más seguras de todo Estados Unidos. Es un hecho. El FBI, todo el mundo lo demuestra. La segunda, las barras fronterizas, las murallas, los muros, como lo quiera llamar uno, no funcionan en Estados Unidos ni en ningún otro país para detener la migración. Un ejemplo es que la gente de Centroamérica y demás llegan al muro, piden asilo, levantan la mano y los tienen que procesar, aunque esté muy construido muy bien el muro ahí. Entonces es algo simbólico, pero no funciona, es un gasto de dinero y recursos. Los inmigrantes no cometen más crimen que la gente local, casi en ningún país, nunca. Los inmigrantes quieren y aprenden el lenguaje local. Entonces, aunque tengamos algún acento o algo, la gente habla en inglés y no porque uno habla español, significa que no habla inglés o otro idioma. Y los hijos, los nietos, como hemos visto con alemanes, con italianos, los nietos ya dejan de hablar el idioma de los abuelos y hablan inglés, pues como nativos que lo son, ¿no? La otra, en contra de lo que se piensa y se dice, los inmigrantes no dependen más de los sistemas de salud pública, del welfare, seguro social y demás, que uno piensa, porque vienen a trabajar, a mandar remesas, vienen a veces sin papeles. Entonces son mucho más autosuficientes, no que sea bueno o malo, pero es una realidad, que un ciudadano promedio. Y eso también pasa en muchos otros países. Si los migrantes quisieran un estado de bienestar más fuerte, pues todos se irían a Escandinavia, pero no, van a muchos otros países cuando lo necesitan. Las remesas no son un dinero que pierda Estados Unidos porque se va a México o a Centroamérica, representan nuestros cálculos de la riqueza que generan en sus compañías y en sus trabajos los migrantes en Estados Unidos, que son más del 8% del Producto Interno Bruto estadounidense, con migrantes, solo por migrantes que mandan remesas. Solamente el 4% de esa riqueza es la que llega a nuestros países por medio de la remesa. Ayuda a las familias lo necesitan, lo usan, es muy útil. El Banco de México le gustan las remesas, que es moneda dura, pero el crecimiento económico se queda en Estados Unidos o en Europa.
no hay una crisis de refugiados. Es importante que los medios no repitan ese tema de crisis porque a veces hay temas de que se acumula gente, de que hay cosas para la gente que hace trabajo humanitario, sí, van a estar muy ocupados, van a tener que preocuparse por temas logísticos, pero no estamos hablando de invasiones, ningún inmigrante está llegando con armas, no quieren tomar el control político, no están matando a los locales, no es un proyecto colonizador como pasó hace muchos años, este es un proyecto de integrarse a un mercado laboral y estamos hablando de, depende de cómo lo miras, ¿no? Los indocumentados en Estados Unidos, un 3% de la población. Los nacidos en el extranjero, un 14%. Eso ha pasado por muchas décadas en Estados Unidos. No es nada nuevo. Es más visible porque la gente está formando para pedir asilo y no pasando en el desierto en la noche, pero los números yo creo que son muy similares. Y viene la gente porque hay una demanda de trabajo en Estados Unidos. Y la globalización y la migración son procesos independientes. El Brexit fue votado porque la gente quería frenar la migración en Inglaterra. No funcionó, hay más migración ahora que antes del Brexit y más migración de fuera de Europa. Entonces, para los que querían una Europa más inglesa o más europea, les fue al contrario. Y para terminar, los inmigrantes se integran, claro, toma tiempo, no va a tomar un mes, una semana, un año, pero se integran muy bien en los mercados locales, la sociedad local, y esto es más fácil cuando el Estado, la sociedad les permite que mantengan su identidad nacional, su cultura, su idioma, los hace, el ser biculturales le hace más fácil que uno adapte la cultura nacional, y eso también lo vemos en México con los libaneses, con muchos grupos que han venido, los españoles, gente escapando de dictaduras, chilenos, argentinos, que podrían identificarse, hablar con su acento y sus hijos son parte importante de la sociedad intelectual y demás mexicana, por esa abertura a la diferencia original. Y bueno, esas personas quieren ser mexicanas, aman a México por las oportunidades que le han dado y se identifiquen como mexicanos el día de hoy, ¿no? Entonces lo mismo vimos en Estados Unidos, lo mismo vemos en otros países. Entonces es una manera de hablar de realidades y no de estos miedos que gente como Trump y J.D. Vance quieren difundir y que muchos medios, por citar lo que dice el político, pues lo repiten, ¿no? Y doctor, por último, ¿usted cree que Donald Trump y su equipo cambiarán de estrategia sobre este tema o bien explorarán otro tema de política exterior? Lo segundo, el Partido Republicano con Trump es aislacionista, no tiene nada no está proponiendo nada para arreglar las situaciones que bien mencionas, Israel, Palestina, Rusia, etcétera, Ucrania. Y no están queriendo dar opinión y la indicación es que Estados Unidos se dejará un paso atrás y dejaría que los países decidieran sus destinos, en un sentido de que, lo ha dicho, ¿no? Que Putin podría tomar Ucrania, no se ha demostrado en contra de esto Donald Trump, o sea, no tienen propuestas serias, ¿no? Nada más dice Trump que si él ganara en 24 horas, en cosas exageradas, él solucionaría el problema de Ucrania o de Gaza, lo cual no es realista, ¿no? Entonces, no tienen mucho. Hay debates de este tema más en la izquierda y la gente crítica, pero los republicanos no tienen una agenda geopolítica seria que promover. Entonces, en efecto, yo creo que van a redoblar la desinformación sobre el tema migratorio. Ya no saben qué inventar, pero van a seguir inventando, van a decir ahora que el cambio climático lo generan los migrantes o que los huracanes fueron por ellos, que ahora están diciendo que los demócratas controlan el clima. O sea, son cosas de locura que alguna gente sí, como es parte de un ecosistema informativo, lo toman en serio. No todos, pero sí la base que los va a de Trump, que los hace que sean activos y que vayan a votar. Los últimos discursos, los últimos rallies que ha tenido Donald Trump, los he visto todos y se han puesto peor. Ahora lo que antes decía, los inmigrantes son malos, crean estos matan gente y todo muy general. El último rally que hizo justamente en Aurora, Colorado, donde decía que había actividad del tren de Aragua de Venezuela por un reporte de los medios que después se sacó de proporción, que parece que no era cierto, pero sí llegó una persona con arma a un departamento a pedir algo. Eso fue un hecho y de ahí dice que ya el tren de Aragua tiene redes por todo Estados Unidos. Bueno, en el último rally hacen un compendio de historias donde particulares migrantes reales o presuntos cometen crímenes. Entonces tiene un video del horror donde la audiencia, pues, ¿cómo no vas a molestarte si le crees que está diciendo la verdad? Está viendo los medios, de muchos medios,
narrando historias de migración y los efectos negativos una tras otra, y luego dice que él, el día de su elección va a ser el día de la salvación del país y que va a usar la violencia extrema para limpiar el país. O sea, no por exagerar, pero ya por fin algunos medios serios en Estados Unidos están hablando de que esto nos recuerda a los discursos de fascistas de Hitler y algo, de una limpieza étnica, y ahora está hablando, los últimos par de días, mediados de octubre, de que también el problema es un problema interno y que son las élites y la izquierda radical, que es un problema y que no estaría él en contra de usar la policía, la Guardia Nacional, el ejército, que es algo que no se da dentro de Estados Unidos, para remover inmigrantes en la deportación masiva que promete, pero ahora también está diciendo que para mover gente de izquierda, es decir, gente que no esté de acuerdo con él y gente que ha hablado en contra de su candidatura, lo cual, de nuevo, nos recuerda a dictaduras y regímenes no democráticos. Entonces, muy peligroso ahorita el discurso que está dando Donald Trump en su campaña y sigue centrando la migración. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en TV Migrante Informa. Claro que sí, Emerson, muchas gracias a ti.